Continuando con el curso de trigonometría, seguimos con el desarrollo del primer examen sumativo CEPUNS 2007-2. En la pregunta 69 nos piden calcular el valor de n, teniendo en consideración que vamos a tener una suma de los ángulos centesimales y sexagesimales. Si observas acá, S más C, S más C, S más C. Es una suma en donde tenemos dos n sumandos. Y eso va a ser igual a 3800 R sobre pi. Y tenemos alternativas que son valores numéricos. Muy bien, nos hemos dado cuenta acá que aparecen las variables C y S que representan el número de grados centesimales y sexagesimales respectivamente. Entonces, identificando, vamos a utilizar el tema número 1 que hemos desarrollado, el ángulo trigonométrico. Como me aparece la letra C y S, recordar que vamos a aplicar los valores proporcionales. S vale 9K y C vale 10K en este caso. Y el valor de R es pi por K sobre 20. Además, nos damos cuenta que aquí tenemos un par, ¿no? C y S. En todos los aspectos vamos a sumar acá C más S más S, donde tenemos 2 n sumando. Como hay dos valores que se repiten, entonces vamos a dividir el total entre 2. Como hay 2 n sumandos, ¿qué significa? Si lo dividimos entre 2, vamos a tener n sumandos con la letra C y n sumandos con la letra S. Por ejemplo, si fueran 4, dividido entre 2 son 2. 2 sumandos con C y 2 sumandos con S. Si fueran 6, serían entre 2, 3, 3 sumandos con C y 3 sumandos con S. En general, si fueran 2n, tenemos n sumando C y n sumando S. ¿Correcto? Entonces, además, por ejemplo, acá vamos a ver, esto lo vemos más adelante, cuando vayamos a desarrollar la simplificación, que me indica que rápidamente que si yo tengo una igualdad donde tengo una variable, puedo eliminar esta variable. ¿Sí? Y recuerda que esa variable puede ser 0 también, ¿no? Entonces, vamos, como te había mencionado, tenemos n veces C y n veces S. Por eso vamos a factorizar n y obtenemos n por C más S. Recuerda que C vale 10K y S vale 9K. Si sumamos 19K. 3800 sobre pi, y recuerda que R vale pi por K sobre 20. Hacemos esta simplificación. Por ejemplo, acá podemos eliminar pi con pi y podemos eliminar K y K. Y 3800 entre 20 eliminamos un 0, me queda 190 entre 19, me queda un valor de 10. ¿Sí? N es igual a 10. Muy bien, observando, la alternativa correcta es la alternativa B. En el problema número 70 nos damos cuenta que también nuevamente aparecen las variables C, S y R. Entonces vamos a aplicar lo mismo que en el caso anterior. No podemos darnos cuenta de eso rápidamente. El ángulo trigonométrico es el tema que vamos a emplear, ¿no? Entonces la misma relación al ejercicio anterior. Y no te olvides que cuando yo tenga una expresión donde tengo dos valores multiplicados que está elevado a una potencia, esta potencia afecta a ambos términos, ¿no? Sería 10 al cuadrado en este caso, 100 y k al cuadrado. Muy bien, misma experiencia del caso anterior. Si yo tengo una variable o un valor numérico, puedo simplificar y me quedo simplemente con la expresión, si hay una igualdad. Igual, ¿no? Si fuera una suma, hago lo mismo. Tengo varios elementos, simplifico en una igualdad, simplifico todos los elementos k y me queda que n en este caso vale 5 más a. Ya, según los datos, habíamos mencionado que C vale 10K, S vale 9K y R vale pi por K sobre 20. Y aquí tenemos 10R, R vale pi por K sobre 20 y 76 sobre pi menos pi sobre 100. Muy bien. Desarrollando, vamos a obtener que yo tendría acá 100 menos 81 sería 19K cuadrado menos al cuadrado acá pi cuadrado K cuadrado sobre 400
Y aquí yo voy a factorizar pi medios. Mira, si simplifico aquí 10 y 20, voy a obtener pi por k sobre 2. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos simplificar el valor de k, ¿cierto? Un valor de k. K se va y k se va. ¿Sí? Me va a quedar 19k menos pi cuadrado por k sobre 400. Es igual a 38 menos pi cuadrado sobre 200. ¿Ya? Hemos también aquí, hemos multiplicado este 2 y acá hemos simplificado 38, que es la mitad, y 100 por 2 sería 200. ¿Qué más podemos hacer? Podemos factorizar el valor de 2 y me quedará 19 menos pi cuadrado sobre 400, que sería equivalente al valor que está acá. Entonces nuevamente estos son iguales, puedo simplificar y puedo decir que k vale 2. Como me piden hallar el valor en radianes, ya sabes que si yo quiero encontrar el valor de radianes, simplemente voy a reemplazar el valor de k en r. Reemplazamos, entonces r vale pi por k sobre 20. Como k vale 2, sería 2 por pi sobre 20, que sería pi sobre 10. Que esa sería la respuesta que estaría en la alternativa A. Bien, en este problema, bien, vamos a ver que es un problema interesante. Tenemos una figura donde me dicen que BD y CD son bisectrices. Si recuerdas, este es un teorema geométrico, ¿no? Recordar que si yo tengo un triángulo y dentro del triángulo hay otro triángulo donde los valores son bisectrices, recordar que este valor D me va a dar una relación en función del ángulo 100, ¿no? Que sería 90 más la mitad del ángulo A, ¿no? 90 más la mitad del ángulo A, y ese ángulo me están viendo que lo calculo en radianes, o sea, simplemente vamos a utilizar ángulo trigonométrico. ¿Ya? Entonces recordar lo que te había mencionado, que el valor de D, el ángulo D, cuando son bisectrices, no te olvides, si son bisectrices aquí, es 90 más la mitad del ángulo. Entonces sería la mitad de 100, sería 50, 90 más 50 es 140. Entonces, recordar que en conversiones de sexagesimal a radianes, lo único que tengo que hacer es al ángulo, lo tengo que multiplicar por pi sobre 180 para convertir de sexagesimal a radianes. Muy bien, según el dato, habíamos dicho 90 más 100 sobre 2, que sería 50, 90 más 50, tenemos que 140. Muy bien, a 140 lo multiplicamos por pi sobre 180. Simplificamos, un 0 se va y sacamos mitad, ¿no? 7 pi sobre 9. Ya tenemos aquí el valor en radianes. ¿Sí? Buscamos la alternativa correcta y efectivamente la encontramos acá, que es la alternativa D. Muy bien, y en el problema 72, que es el último de este examen, lógicamente que es de la asignatura de trigonometría, ¿no? Al reducir el primer cuadrante me dan dos valores, seno de 1190 y coseno de menos 980. Se obtiene respectivamente seno de 40 y menos coseno de 75, que sería la alternativa, y así tenemos diversas alternativas acá. Entonces, si te fijas, lo que me está pidiendo es que yo reduzca el primer cuadrante. Y el tema ya está dado, que es una reducción al primer cuadrante. Tema de la semana número 6, que ya ha sido tratado. Desarrollamos acá, nos fijamos, este ángulo de 1190 es un ángulo mayor de una vuelta. Y este ángulo de menos 980 es un ángulo negativo. Que son dos casos que habíamos ya trabajado. Bueno, recordar, en general que si yo tengo un valor de una vuelta más un ángulo, o de el número de vueltas más un ángulo, la solución elimina el número de vueltas y me quedo simplemente con el ángulo, ¿no? Debemos recordar eso, ¿no? Entonces, si tenemos una razón trigonométrica de un ángulo, va a ser igual a la razón trigonométrica de lo que habíamos mencionado aquí, ¿no? En general, cuando hago la reducción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en el caso de que sea mayor de una vuelta, vamos a dividir entre 360 y nos vamos a quedar con el residuo, ¿ya? El valor residual que tiene que estar en el primer cuadrante. Si no estuviese, lo desarrollamos con el primer caso, que son ángulos menores de una vuelta.
Muy bien, por ejemplo, acá para más o menos darnos cuenta de lo que vamos a hacer, secante de 1200, dividimos entre 360, que sería 3, hay 3 vueltas, elimino el número de vueltas y me quedo con mi residuo que sería 120, secante de 120. Y en 120 es 90 más 30, 90, la función cambia a su corrazón, de secante a cosecante, a ángulo residual que es 30, y 120 es en el segundo cuadrante, es negativo, signo menos. Cosecante de 30 es igual a menos 2, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá. Bueno, lo vamos a hacer de la misma manera aquí. Vamos a reducir. Entonces, por ejemplo, si yo divido 1190, sería entre 360, me va a dar este residuo, ¿no? Residuo 110. ¿Correcto? Tengo 3 vueltas más 110. Entonces me voy a quedar con el seno de 110, que sería 180 más 30. La función no cambia porque es el valor de 180. Entonces, como estamos en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Entonces sería seno de 70 simplemente mi solución, la primera. En la segunda tengo un ángulo negativo. Recuerda que cuando tengo un ángulo negativo, si es función coseno, se absorbe. ¿Ya? Se absorbe el valor. Entonces me quedaría con coseno de 980. Si dividimos 980 entre 360, nos vamos a quedar con un valor residual de 260. ¿Cierto? Entonces yo voy a obtener coseno de 260. 260 es equivalente a escribir a 180 más 80. Estaríamos en el tercer cuadrante. El coseno es negativo. Entonces debe ser menos coseno de 80. Ya, entonces tenemos solución seno de 70 y menos coseno de 80. Buscamos alternativa correcta y lo tenemos en la alternativa E. Muy bien, muchachos, estas 4 preguntas vinieron en el examen sumativo CEPUS 2007-2, que son la parte de trigonometría. Bien, nos vemos más adelante en más videos.